Muy bien. Bien, queridos hermanos, siéntanse libres para participar, prendieron su micro. Después de participar, hermanos, lo apagan el micro para que podamos escuchar más claramente y los soniditos que hay en la casa siempre no se escuchen. Bueno, hoy día, hermanos, es lunes 4 de diciembre, hermanos. Lunes 4 de diciembre. Ya estamos en el último mes de este año 2023. Estamos también en el último trimestre, hermanos, y ya estamos en la lección 10. Tendremos algo de 2 o 3 lecciones más y se termina pues el estudio de este trimestre. Entraremos seguro, Dios mediante, a otro tema de estudio, ¿no? Seguramente en el año que venga, si el Señor todavía no viene, si el Señor todavía nos conserva con vida, también estaremos participando, hermanos. Lunes 4 de diciembre. Hoy día el título de la lección, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, confirmen si se ve la presentación dando lectura. A ver, algún hermano, hermana, vea su pantalla. Dice, hermano, la palabra Pablo del en el Señor, Areópago. Pablo en el Areópago. Gracias, hermanos. Gracias, gracias. Entonces sí se ve la presentación. Ahí dice Pablo, el apóstol Pablo, dice en el Areópago, ¿no? Areópago, ¿no? ¿Qué cosa, hermanos? Areópago. ¿Qué es areópago? ¿Qué cosa es el areópago? Areópago. ¿Qué es el areópago? Si alguien se ha de repente tomado el tiempo para poder ver qué cosa es, sí, pues yo también no me daba no había visto yo qué significa el areópago. Yo pensé que era pues como un parlante, algo que ahí lo han llevado a, a Pablo para que hable ahí en Atenas, en Grecia, ¿no? Pero cuando uno mira el diccionario, no había sido un parlante así, hermanos. No, no. En ese tiempo no habría ni, no sé si esos parlantes Hermano existían o no. Justo, Había sido otra cosa. Sí, hermana es un Mónica, por favor. tribunal, es un tribunal, Muy bien. pero no es es un tribunal de justicia, pero cuando a Pablo se le llevó allá, no era con el fin de juzgarlo ni nada de eso, sino que querían escuchar las nuevas ideas que él tenía. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues nuestra hermana Mónica estaba siempre pendiente de ello. Y el Areópago, hermanos, había sido, pues, como dice, un tribunal. O sea, había sido un lugar, hermanos. Vamos a ver, aquí hay un dibujo, hermanos. Aquí hay un dibujo. Ahí está el Hermano, apóstol Pablo. Sí, hermana, participe. también es un lugar muy importante de adoración en esos tiempos. Así es, ahí está, hermanos. Sí, pues un lugar muy importante allá en Atenas, en Grecia, hermanos, donde se dirimía, dice, o sea, se tomaba decisiones o se escuchaba, ¿no? La proposición que hacía una persona, ¿no? Respecto a su pensamiento, a su creencia, y ahí dirimían, pues decían, pues unos aceptaban, otros rechazaban. Bueno, entonces entonces se le llevó pues al apóstol Pablo al Areópago, ¿no? Al Areópago, que había sido un lugar, hermanos, donde también habían personajes ahí, los jueces de ese tiempo seguramente tomaban decisiones, pues, ¿no? Importantes en ese lugar, en esa ciudad de Atenas. Ahí es donde lo llevaron pues a Pablo, ¿no? En cierta circunstancia para que él pudiera exponer sus ideas, sus pensamientos, ¿no? ¿Qué está hablando? Decía la gente, ¿no? Y entonces querían escucharlo atentamente. Bueno, si hay alguna pregunta o alguna aclaración más, hermanos, bienvenido. Hermano, Sí, también, hermano. podemos decir, misión de Pablo en Areópago, lugar de los pensadores de Platón, Sócrates y Aristóteles. Son personajes que ellos tomaban en primer lugar, seguramente tipo ídolos allí, ¿no? Entonces, eso es en Grecia, hermano. Eso resaltan ellos. Según ellos, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues estos grandes pensadores, hermanos, no filósofos, también decimos, ¿no? Ahí está Aristóteles, ¿no? Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿no? Bueno, exponentes, ¿no? Así del pensamiento griego, ¿no?
Bueno, vamos a tocar, si algo tienen por conocimiento también, ¿no? Sería bien compartirlo respecto, ¿no? A los griegos, ¿no? Y su forma de ser de ellos, hermanos, ¿no? En qué se ocupaban los griegos ahí, y sobre todo ahí en Atenas, ¿no? Donde estuvo Pablo, ¿no? Que fue a predicar el evangelio. Muy bien, vamos a entonces desarrollar nuestra lección. Ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática. Vamos a darle lectura ahí a los comentarios, ¿no? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Dice, hermanos, sin importar dónde estuviera, dice, como Dios lo había comisionado, o sea, bueno, aquí estaba comentando de que no importaría dónde estuviera Pablo, ¿no? En cualquier lugar. Bueno, Dios lo había comisionado pues a Pablo, hermanos, a predicar, ¿no? Pablo predicaba pues el evangelio, hermanos, y eso es exactamente lo que trató de hacer en Atenas. Bueno, estaba en Atenas y ¿qué tenía que hacer? Predicar el evangelio. ¿Dónde iba? Su propósito, hermanos, de su vida era predicar el evangelio, hermanos, predicar el evangelio. Bueno, y ahora está en Atenas, hermanos. Vamos a ver entonces la Biblia en Hechos, capítulo 17, versículos 18 al 21, ¿no? Dice, hay que leer ese texto bíblico, palabra de Dios. Y hay que contestar la pregunta, hermanos, ¿cómo reaccionaron los paganos, dice, de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo? Bueno, de hecho, hermanos, cuando uno va a una ciudad así, ¿no? Visita, entonces uno va a los lugares principales, sobre todo la plaza, el mercado, la plaza de armas, decimos, ¿no? Entonces, o sea, lugares importantes, ¿no? De la ciudad, donde seguramente la gente, ahí está, ¿no? Hay tiendas, ahí, no sé, se venden cosas, bueno. Y pues Pablo seguramente estaba pues en la plaza, dice ahí, ¿no? Y la gente que le escuchaba, porque él le predicaba en la plaza, entonces la gente que no conocía a Dios, y por eso se dice aquí, ¿cómo reaccionaron los paganos? Paganos en el sentido de que no conocían pues a Dios y creían en muchas otras cosas, ¿no? Desde la óptica cristiana a las personas se les llama así, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionaron, dicen los paganos de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo? Bueno, entonces vamos a ver la Biblia, pues vamos a ver la Biblia. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Dice, hermanos, aquí, algunos filósofos de los epicúreos, hermanos. Dice que ahí seguramente en la plaza estaban los filósofos epicúreos. Seguramente su líder pues era Epicuro, ¿no? Bueno, me estoy imaginando así el nombre de un líder. Entonces generaba seguro con sus ideas un grupo de personas que tenían pues esas mismas ideas. No estoy tan seguro qué pensaban los epicúreos. Los epicúreos parece que buscaban la felicidad, ¿no? Cómo alcanzar esa felicidad o el placer, ¿no? Y también estaban ahí, dicen, los estoicos. ¿Y quiénes eran esos estoicos? Otro grupo de personas, pues también que tenían su filosofía, su creencia de que buscar, o sea, con firmeza lo que es correcto, pues me parece que ellos pensaban así, había un grupo, pues, de personas que pensaban. Entonces estos epicúreos y estoicos disputaban, dice, discutían pues con Pablo, ¿no? Con él. Y unos decían, pues, la gente también que estaba ahí en la plaza decía, oye, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué cosa es palabrero, hermanos? ¿Qué querrá decir este palabrero? Decían de Pablo, hermanos, que predicaba ahí, oye, qué está hablando, no? O sea, nosotros de repente diríamos, no, oye, ¿qué dice este charlatán? Parece que tiene algo, está diciendo este charlatán, decimos, ¿no? Entonces la gente así lo toma como un charlatán. Pues. ¿Qué dirá este palabrero? ¿No? Ese término, ¿no? Que está palabreando, o sea, ¿qué está diciendo, ¿no? ¿Qué querrá decir este palabrero? Dice, y otros, pero parece que es un predicador de nuevos dioses, decían otros. Porque, hermanos, Pablo predicaba el evangelio de Jesús, hermanos, y de su resurrección, de la resurrección, hermanos. Miren, hermanos, en qué estado estaban los griegos.
ni noción, no lograban entender qué cosa estará hablando, decían, ¿no? Cuando predicaba el evangelio de Jesús. Ni idea tenía en su cabeza, ¿no? Segura, ni de Jesús, ni de lo que hablaba, y hablaba de resurrección, no entendían nada. ¿Qué será eso? Pues decían. Entonces, ¿qué han hecho, hermanos? Dice el 19, y tomándole, o sea, lo agarraría, no sé cómo, tomándole, dice, le trajeron justamente al Areópago, hermanos. Lo llevan al Areópago, hermanos. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues le dicen a Pablo, ¿podemos saber lo que tú estás hablando a esta nueva enseñanza que tú hablas? A ver, lo ponen ahí, pues, no en ese lugar donde se presentaban los expositores, ¿no? De nuevas ideas, no, nuevas filosofías y todo. La gente le decía, pues, parece que traes tú a nuestros oídos cosas extrañas, dice. O sea, ellos no tenían ni idea de lo que estaba hablando, pues, Pablo. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, ¿no? Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Y aquí, entre paréntesis, en la Biblia, hermanos, dice, porque todos los atenienses, los de Atenas, hermanos, y los extranjeros también que vivían allí, residentes allí, hermanos, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en qué se interesaban, hermanos, en decir o en oír algo nuevo. Miren, la gente ahí en Atenas estaba solamente interesado en hablar cosas nuevas y oír también cosas nuevas. En eso es lo que se ocupaban, hermanos. En eso se ocupaban. Seguramente ahí en la plaza hablaba la gente, unos y otros, ¿no? Y unos se acercaban a escuchar y así, ¿no? Y discutían seguramente. Bueno, ahora está Pablo, pues, ahí frente, ahí, o en ese lugar, el Areópago, donde era un lugar especial, ¿no? Para que pudiera exponer su pensamiento, ¿no? Es evidente, hermanos, que con sus dioses extraños, Pablo, pues, impresionó a la gente del mercado, hermanos. Bueno, eh, ahí en el mercado, hermanos, pues la gente, cada uno seguramente también tenía sus dioses, ¿no? Bueno, yo pienso, hermanos, de que todo ser humano, sea creyente, no creyente, pero todo ser humano, ¿no? Eh, dentro de sí, del ser humano, Dios ha puesto, ¿no? Ese deseo, ¿no? De depender del verdadero Dios, ¿no? Del verdadero Dios. Hay en todo ser humano esa necesidad de tenerlo a Dios, pues al Dios verdadero, ¿no? En su ser. Como el problema del ser humano se ha independizado de Dios, entonces hay un vacío ahí, hay un vacío. Y ese vacío donde debería estar el Dios verdadero, entonces lo tratan de llenar con cualquier cosa, ¿no? Que se dice dioses, ¿no? Lo llenan con una idea, con una filosofía, con una tradición, con un pensamiento, no sé, con creencias. Lo llenan tal vez no con el verdadero Dios, que no les satisface tampoco, ¿no? Entonces, por eso está haciendo mención aquí. Es evidente que con sus dioses extraños, Pablo, pues, impresionó, dice, a la gente del mercado, ¿no? Por lo que lo llevaron, pues, ¿no? Al Areópago, ¿no? A Pablo lo llevan, ¿no? Ahí, Hermano y, Gusto, y diga, hermano Raúl, hermano. buenos días, hermano. Sí, pues, Areópago es, en nuestros tiempos, sería, pues, o sea, un, una reunión máximo, ¿no? Allí dice, lo que decidían ahí, en ese Areópago, era la máxima autoridad. Lo que ellos decidían ahí, se cumplía. ¿Por qué? Porque es la máxima, o sea, no, ahí creo tenemos hermanos que conocen lo que es, ¿no? La instancia superior en estos tiempos.
Entonces, eso era, pues, ¿no? Allí discutían, o sea, de Areópago no había otro lugar, donde podían acudir. Areópago era pues el máximo ya, ahí terminaba todo, discusión en aquellos tiempos. Entonces ahí llegó Pablo, ¿no? Ahí llegó a, a exponer en el lugar, en el, no, ¿cómo podemos decir ahora? Pues? Bueno, ya vamos entendiendo, ¿no? Entonces, Areópago, eso era, ¿no? Un lugar ya lo máximo de aquel tiempo, hermano. muy bien, hermano Raúl. Gracias por hacer reflexionar siempre. No, claro. Hoy en día, hermanos, de repente, un estudiante que estudia 5 años en la universidad o más años, bueno, el asunto es de que la persona para culminar sus estudios tiene que hacer un trabajo de investigación y proponer pues algo nuevo, una hipótesis, ¿no? Decir, bueno, estas cosas son así, no son como lo que ustedes están pensando, sino es así, hace una proposición. Eso es lo correcto. Entonces, lo que tiene que hacer esa persona, como hace poco ha tenido que hacer Lisbeth, entonces, frente a un jurado y todo, exponer pues esa proposición, demostrar que eso es así. Probablemente así, pues no ahí en el Areópago, la gente, sus Ah, investigaciones, esa sus es la pensamientos palabra, exponer. exponían. Pablo Ajá. ha expuesto ahí en el lugar máximo, ¿no? De aquel tiempo. Eso es exponer, pues, ahí. Entonces, ¿por qué llevaron ahí? Bueno, querían, como dice ahí, querían conocer algo nuevo, saber algo nuevo. Entonces, ya hay uno que está acá, un exponente, algo nuevo, y ya va, ¿dónde? Allá, ahí, en el lugar máximo, ¿no? Que era Areópago. Muy bien. Así es, hermanos. Gracias por la participación, hermanos. Entonces ahí está aclarando, hermanos, qué cosa es Areópago en nuestra lección de escuela sabática. Dice que era una parte de la ciudad donde se dirimían, dice, asuntos legales y religiosos, hermanos. O sea, era un lugar donde se dirimían, pues vendría a ser, hermanos, donde se decidían, ¿no es cierto? Si se acepta, se rechaza, ¿no? Las proposiciones que hacían, ¿no? O pues, bueno, tiene muchos significados, creo, esta palabra, dirimían, ¿no? Dirimían, ¿no? Asuntos legales y religiosos, dice, ¿no? Era un lugar importantísimo, ¿no? Donde se tendrían que tomar esas decisiones, ¿no? De aceptar o rechazar, pues, esas proposiciones que la gente haría, ¿no? Aunque al parecer, hermanos, Pablo no enfrentó, pues, ningún tipo tampoco de juicio legal, no lo estaban juzgando, no a él. Por lo visto, querían escucharlo, hermanos, a él, a Pablo, Claro, a y su exponer. nueva doctrina, Era un expositor, ¿no? claro. Entonces, Exponían, o sea, le llevaron para que exponga, ¿no? Lo que él hablaba, lo que él quería, eso querían escuchar. claro, entonces pongámonos ahora en su situación de Pablo, hermanos, nosotros donde estemos, y se nos ocurre, pues ahí exponer el evangelio, pues en un determinado lugar. Y la gente no entiende tal vez qué están hablando, ¿no? O en el barrio donde estamos, no sé, entre los amigos y todos exponemos pues el evangelio. ¿Qué es eso? Nos pueden decir, ¿no? La gente nos dice, expon, a ver, te vamos a escuchar, a ver, expon lo que tú piensas, nos dice, y nosotros exponemos pues el evangelio, ¿no? Así como Pablo. Entonces ahí, al escuchar, pues ellos toman decisiones también, no, si tienes razón o no tienes razón, no, que no creo, nos pueden decir, no, ya otro día te escuchamos, ¿no? Suficiente con eso, ¿no? Entonces, otros sí, de repente, sí, yo creo que tú tienes razón o lo que estás diciendo tiene sentido. Bueno, entonces querían escucharlo pues a Pablo y esa nueva doctrina, ¿no? Que traía Atenas. Eso está en Hechos 17-19. Hermanos, sería pues difícil ignorar a alguien con la elocuencia y la pasión y la inteligencia de Pablo, aunque promoviera ideas que a aquella gente le parecían muy extrañas, pues. O sea que, hermanos, pues este hombre, Pablo, hermanos, el discípulo Pablo,
era un erudito, hermanos, era un doctor, era un hombre pues bien preparado, bien, no sé cuántos idiomas conocería pues Pablo, hermanos. Él ha sido preparado pues prácticamente en las universidades de ese tiempo, hermanos. Su profesor era Gamaliel también. Bueno, eran grandes hombres pues ahí en el pueblo judío, ¿no? Entonces era pues un hombre bien preparado, hermano, en todos, ¿no? En todo sentido de la palabra, pues lo máximo era Pablo, pues así. Pero vamos a ver también que en su vida Pablo, él a través de su conversión, pareciera algo extraño y a mucha gente también le choca esto, hermanos, que Pablo, al conocer al Señor Jesucristo, vamos a ver un principio que él siempre lo menciona, trata de olvidar todo lo que ha aprendido, hermanos, o sea, de repente los propósitos que tiene la enseñanza a veces, ¿no? Hoy en el mundo, ¿no? Entonces, él todo ello trata de dejar de lado, y justamente ahí también las estrategias que va a usar para predicar, vamos a ver que él piensa y dice que lo que yo estoy haciendo, mis estrategias, no están bien, hermanos. Usar todos esos Ah, conocimientos que él hermano, tiene para discutir con los algo más atenienses. de Areópago, hermano. El Areópago o colina de Ares es un monte situado al oeste de Acrópolis de Atenas, sede del consejo que allí se reunió, ¿no? O sea, es un lugar de reunión. Más o menos estamos hablando en el año 480 antes de Cristo, ¿no? Entonces, eso dice la historia, ¿no? Porque ahora nosotros estamos viendo, analizando bíblicamente, ¿no? Pero que históricamente también están tantas referencias de este colina de Ares, eso se llama Areópago, así lo conoce, la historia lo conoce, ¿no? Muy bien, hermano Raúl, se está aclarando, ¿no? Que es un areópago, ¿no? Era un lugar, ¿no? Donde se hacía la exposición, en este caso, exposiciones, ¿no? En el caso de tomar decisiones, ¿no? Para bien o para mal también, pues. Bueno, pero continuamos, hermanos. Decíamos que Pablo era un hombre bien preparado y él podría haber expuesto, pues, muchas ideas, temas de investigación por acá y por allá. Pero él, vamos a ver a Pablo, a lo largo de la Biblia, en la Biblia, hermanos, pues vemos a Pablo que él trata más bien de dejar de lado todo lo que había aprendido, como que él quisiera poner al tacho de la basura. Entonces parece extraño, pues contradictorio, ¿no? Porque él ve que la sabiduría no está en todo lo que él ha aprendido, ¿no? Sino en lo que él está conociendo y Cristo para él es lo máximo, la sabiduría. Claro, ¿cómo no? Pues hermanos, a través de Cristo nos volvemos a Dios, que es la fuente de la sabiduría, Dios, el creador del universo, creador nuestro, y la ciencia verdadera pues viene de Dios, ¿no? Él cómo ha hecho las cosas, si queremos saber cómo está hecho, entonces a él habría que ir, ¿no? Para saber que nos dé esa sabiduría para entender. Entonces, pero más se concentra Pablo no tanto en las demás cosas, sino en este plan de salvación, la vida eterna, que es la clave, ¿no, hermanos? Entonces, ahí vemos a Pablo así concentrándose en ello y habría que meditar y pensar, ¿no? En lo que hizo Pablo, ¿no? Para también, pues, hacer nosotros de igual manera, ¿no? Algo que de repente voy adelantando ya que en la lección me parece que dice, hermanos, Pablo parece que la estrategia que va a utilizar ahí al hablar en el Areópago a la gente, al final parece sacando su conclusión, él ve que no ha usado la estrategia correcta, ¿no? Por eso me parece que él toma la decisión, no, nunca más tal vez utilizar esa estrategia que usó ahí en Atenas, porque seguramente él quiso, pues con toda su sabiduría humana que había aprendido, él quería hablar pues de filosofía, filosofar también juntamente con los atenienses ahí, hermanos, ¿no? O sea, con su propia filosofía, pues discutir. Y me parece, hermanos, que ese no es una buena estrategia. ¿Por qué?
porque eso no tiene fin. Vamos a estar discutiendo de cosas que no valen la pena y perdemos el tiempo, ¿no? Haciendo esas discusiones. Entonces él se va a concentrar, nos dice que lo importante es aquí, aunque tú no tengas ningún conocimiento, ni hayas entrado ni a la escuela, simplemente con que tú sepas el Evangelio, y ahí está la clave, ¿no? Lo que dice Pablo. Ahí está la clave. Entonces me he propuesto, luego va a decir él, de hablar solamente de Cristo y de las otras cosas, aunque él es un erudito en todas las otras cosas, no lo habla porque según él pues va a perder el tiempo, pues no, y no va a lograr nada porque si en la experiencia misma nosotros vamos a pensar, si hablamos con la gente de cualquier otro tema por acá, por allá, vamos a perdernos, pues hermanos, ¿no? Y nos vamos a olvidar de Jesucristo, que es el tema principal, hermanos. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver esos textos bíblicos. Dice aquí, hermanos, Hechos 17:21, dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar, dice, sobre las últimas ideas, hermanos. Aquí hay una pregunta en la lección, dice así, Lucas los estaba acusando de perezosos, o sea, el apóstol Lucas escribe, pues, inspirado por Dios, ¿no? Pero lo que está escribiendo, ¿acaso él está diciendo que los atenienses eran ociosos o perezosos, que están ahí perdiendo su tiempo, hablando y escuchando? ¿Sería así? Pero aquí el comentario dice, no, probablemente no, dice, no, claro, para mucha gente puede ser esta gente que está ahí, habla, que habla, no, entonces está perdiendo el tiempo, uno podría decir así. Bueno, lo más probable es que señalara que eran pues pensadores, hermanos, estos griegos, ¿no? Y polemistas, hermanos, experimentados, pues Eran experimentados, los hermanos. congresistas, pues. Más o menos, ¿no? Así, pensadores, ¿no? Que tendrían que hacer sus exposiciones, ¿no? Respecto a una y otra cosa, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, acá dice así, al fin y al cabo, la sociedad griega generó pues pensadores, dice, o sea, de ahí de Grecia, hermanos, surgen los grandes pensadores, dice, como por ejemplo Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Quién no ha estudiado en la escuela, no es cierto? O en el colegio también a estos personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Filósofos cuya influencia, pues, hermanos, ha llegado hasta nuestros días. O sea, esas formas de pensar que han tenido ellos han llegado, pues, hasta nuestros días todavía, hermanos. Y eso a veces Donde fueron hasta, conocidos en Areópago se han hecho conocer, pues. claro, ellos hacían su exposición, pues, en ese lugar, ¿no? Tenían sus academias, así, ¿no? Entonces, ahí, pues, tenían sus discípulos, o sea, como centros, pues, de educación o escuela, colegio, universidad, así, pues, generaban y ahí gente salía, pues, con esos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el profesor de Platón, ¿quién era? Sócrates. El profesor de Aristóteles, ¿quién era? Platón, así, ¿no? Surgían, pues, nuestros discípulos. Bueno, ahí está, hermanos, y sus creencias. Tal vez vale la pena tocar una de las cosas, una de las, algo del pensamiento de estos hombres griegos, ¿no, hermanos? Que justamente contradice, vamos a ver, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y se ha metido dentro de la religión, ¿no? Cristiana, pero que no es correcta, pues hermanos, este pensamiento no griego. ¿Y cuál es ese pensamiento griego que tenían ellos, no? Dentro de tantos pensamientos que tenían, ¿no? Pero algo que contradice lo que dice la Biblia, hermanos, es el tema acerca del alma, lo que ellos pensaban, ¿qué cosa es el alma? Para Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿qué cosa es el alma? Para todos los griegos, ¿no? Ese pensamiento, y se ha generado pues en todo el mundo, ¿no? Ellos han mencionado pues y han indicado que el alma es algo que está pues, ¿no? O sea, dentro del ser humano, ¿no? O dentro del ser humano. Eso es lo que ellos han generado, esa idea de que el alma es diferente del cuerpo físico que uno tiene.
y el alma es algo extraño. Y que cuando una persona pues muere, según su pensamiento de ellos, pues ese alma sale, ¿no? Es inmortal el alma para ellos, ¿no? Ese pensamiento tenía. Y el cuerpo simplemente era como un cascarón que no valía la pena y que ese alma podía pues tener de repente otro cuerpo, ¿no? Podría alcanzar así. O sea, ese pensamiento, y eso se ha metido pues dentro de la iglesia cristiana, pero eso es incorrecto. Por eso mucha gente piensa, ¿no? De que cuando uno muere, su alma se ha ido al cielo, al infierno o a cualquier otro lugar, piensa, ¿no? Pero eso es falso. La Biblia no enseña eso, pues. Ahora, la Biblia cuando nos enseña del alma, pues nos dice que alma somos nosotros. Los seres humanos somos almas vivas porque cuando Dios creó al ser a Adán, lo hizo del polvo de la tierra, no, ahí está un hombre de barro, hermanos, hecho, pero no tiene vida, pero para que tenga vida, sopla, ¿no? Aliento de vida en la nariz de Adán. Y entonces dice la Biblia que ese ser, ¿no? Hecho de barro, con el aliento de vida, es un alma viviente, es un alma viviente. O sea que alma, la Biblia lo habla como es el ser integral, ¿no? El aliento de vida más este hombre hecho con barro, pues se une, ¿no? Y es íntegro, ¿no? Entonces es un alma viviente, el ser humano, ¿no? Y cuando uno muere, Hermano, pues es alma muerta. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, pero el pensamiento griego es diferente, pues, ¿no? Y eso se metió, pues, en la iglesia cristiana y hay muchos grupos que todavía están en eso, ¿no? Con ese pensamiento griego. Sí, hermano Celso, ¿alguna pregunta? en los centros superiores, cuando se estudia filosofía, toman mucho en cuenta a Platón, Aristóteles, Sócrates, pero cuando llegan la explicación del alma, ahí fracasan, ya no pueden nada que hacer. Entonces, esa es su caída, ¿no? Entonces, pero nosotros sabemos que muy bien, excelente, maravilloso, que la Biblia nos enseña, pues, polvo más alma es polvo más aliento es el alma, o sea, la vida, pero bien definido, bien marcado, bien explicado, bien experimentado. Esto es, hermano, que superamos a cualquier filósofo, cualquier que sean los conocimientos de este mundo. Como la Biblia dice 107:27, la ciencia humana de la tierra es inútil, dice. Eso es, hermano. Muchas gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Hermanos, en realidad, pues, no nosotros, sino que en realidad, es, pues, Dios, es la fuente del verdadero conocimiento, la sabiduría. Bueno, en Él está todo, pues, no lo correcto. Entonces, Él es el que inspira la Biblia, y la Biblia es, pues, el autor de la Biblia es Dios, y Él es el que dice las cosas como son. No somos nosotros. Nosotros son simplemente por la fe aceptamos lo que dice Dios a través de su palabra, la Biblia, porque creemos así. No, no es que nosotros por nosotros mismos tenemos sabiduría, no. Entonces, si no es Dios el que está diciendo en su Biblia. Entonces, en pocas palabras, la Biblia presenta al alma como el ser viviente integral que es mortal por causa del pecado, ¿no es cierto? O sea, el ser humano somos mortales, o el alma, que es el ser humano, es mortal, pues el alma es. Pero el pensamiento griego, según su pensamiento, el alma para ellos es inmortal, que no muere, ¿no? Que no muere. El cuerpo, según ellos, es que el que muere, ¿no? Pero el alma, según los griegos, sigue vivo, está vagando por... De ahí surgen, pues, muchas otras creencias y religiones, hermanos. Diferentes religiones en el mundo entero. Entonces, el enemigo, que es Satanás, pues, entonces, él está, pues, ahí con ese pensamiento, ¿no? De engañar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto al pensamiento griego, no es un aspecto, pero hay tantos aportes que seguramente ha hecho, pues, no, Grecia a todo el mundo, ¿no? Con mucho, porque eran investigadores, pues, hermanos, y hoy en día, pues, lo que se hace en las universidades es investigar, pues, hermanos, investigar y ver, ¿no? Qué cosas son ciertas, qué cosas son que no son ciertas, ¿no? Y, pues, la verdadera, pues, investiga, o sea, investigación o resultados, ¿no? Está pues en base a lo que dice Dios,
Hay muchos inventores, investigadores que gracias a Dios, pues ellos han aportado, ¿no? En este mundo, en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento que se tiene hoy en día. Así es, hermano. Bueno, vamos a continuar. Ya, bueno, eso es un comentario, ¿no? Respecto a los griegos, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, hermanos, la sociedad griega generó, pues, pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado hasta nuestros días, hermanos. Atenas, hermanos, Atenas, esa ciudad de Grecia, había sido considerada durante siglos, hermanos, el centro del pensamiento intelectual y filosófico, pues, hermanos. Aunque, hermanos, algunos de estos pensadores no eran ateos, no, algunos no eran ateos, desde luego, no en el sentido en que hoy concebimos el ateísmo, dicen, ¿no? Muchas de sus ideas filosóficas diferían radicalmente, pues, de las enseñanzas del cristianismo. Entonces, habían, pues, dentro de sus enseñanzas de estos filósofos que no encajaba, pues, ¿no? Con el cristianismo, ¿no? Difería, pues, era diferente, ¿no? Radicalmente, como ya les he comentado acerca del alma, ¿no? Es difícil, por ejemplo, hermanos, encontrar en la filosofía de los epicúreos y los estoicos un lugar para algo como un Mesías resucitado. O sea, dentro de su pensamiento de estos filósofos epicúreos y estoicos que menciona la Biblia, pues no había pues en su pensamiento un lugar que encajara, ¿no? Acerca del Mesías resucitado, acerca de nuestro Señor Jesús. No encajaba. Hoy en día también, hermanos, pues en el mundo entero y en las universidades así, no encaja también pues dentro de su programa educativo, de su currículum y todo. ¿Dónde va a encajar a Jesucristo resucitado? ¿Dónde? Solamente tal vez en las universidades cristianas, en este caso, no, gracias a Dios, la Iglesia Adventista tiene sus universidades en todo el mundo y ahí pues en cada clase que se dicta, hermanos, siempre se empieza con una oración a Dios, se alaba a Dios, y siempre en cada semestre hay un curso de la Biblia que llevan siempre los estudiantes, ¿no? Y todo es en paz. Ahí son centros, pues, ¿no? Donde se hace conocer a Dios, ¿no? Aparte de que se aprende, pues, una profesión, ¿no? Para ganarse el pan de cada día. Bueno, Ajá, los entonces continuamos. epicúreos, hermano, los ¿Ah? epicúreos son quienes son, que buscan los placeres de la vida. Son personas que buscan los placeres de la vida, son los epicúreos. Sí, pues, ¿no? Sí, así es, ¿no? Bueno, qué más nos dice nuestra lección, hermanos? Dice así, en Atenas, hermanos, en esta ciudad, Pablo había esperado, pues, ¿no? Que el Espíritu Santo, que el Espíritu pudiera utilizar, pues, sus conocimientos y sus habilidades oratorias. A veces uno puede pensar así, ¿no? O sea, que Dios, mi conocimiento que he aprendido, mis habilidades que tengo, que me utilice, pues Dios, ¿no? Es que utilice eso. Pero, hermanos, no siempre es así, hermanos, no siempre es así. O sea, a veces nuestro Señor, acaso Moisés, hermanos, todo lo que había aprendido en Egipto tenía que desaprender, hermanos, para que recién, ¿no? O sea, Moisés en la Universidad del Desierto, como pastor, agricultor, él aprenda los principios, el conocimiento de Dios verdadero y dependa de Dios, ¿no? Y no de las cosas que ha aprendido anteriormente a depender de sí mismo. Porque ustedes saben que las universidades hoy en día en el mundo te llevan a que tú dependas de ti mismo. Tú puedes, sí, tú puedes, tienes la capacidad, está dentro de ti, pero la Biblia te dice no es así. No, nosotros no somos nada, nos dice la Biblia, si no dependemos de Dios. La sabiduría está en Dios y de Dios podemos sacar la sabiduría y así podemos ser sabios, ¿no? Dependiendo de Dios humildemente. Bueno, miren, eso, ¿no? Por principio sucede en este mundo eso. Bueno, entonces Pablo tal vez habría pensado, ¿no? Que sus habilidades, su conocimiento podía utilizar, ¿no? Dios, Espíritu Santo. No, que había adquirido, dicen, su educación con Gamaliel, pues era un gran hombre este Gamaliel, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Pero en realidad, hermanos, fue pues la educación de Pablo, dice, en las calles de Atenas, lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más, dice, ¿no?
Vamos a ver qué dicen los comentarios. Aquí dice, sus más sabios oyentes estaban asombrados, dice, al escuchar su razonamiento, el razonamiento de Pablo, ¿no? Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte y su literatura y su religión. Claro, los griegos, pues al escuchar a Pablo, pues también él podía darse el lujo, ¿no? De hablar de arte, de literatura, de religión, era lo máximo, pues podía haber estado discutiendo así, ¿no? Yo me imagino miles y millones de años puede estar discutiendo esos temas, pero al final a nada vas a llegar, pues, como dice Salomón, vanidad de vanidades, pues, hermanos. Bueno, vamos a ver qué más dice aquí. Después de la experiencia de Pablo en Atenas con estos paganos y filósofos, escribió pues a los corintios, ¿no? Hay una carta que escribe Pablo inspirado por Dios a los corintios, ¿no? Aquí miren justamente lo que les estaba comentando, hermanos. Pablo dice así, ¿no? A los corintios. Me propuse, o sea, ¿qué cosa es eso? Me propuse, o sea, he tomado una decisión, ¿no? Me propuse, me propongo hacer algo, ¿no? Y Pablo se propuso, dice, no saber nada entre ustedes, no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo, sino a Jesucristo. Y a él crucificado. Miren aquí contundentemente, resumido está aquí, hermanos, la decisión que toma Pablo. Me propuse no saber nada entre ustedes, o sea que ya prefiero no saber nada de las cosas, ¿no? Que hay en este mundo, ¿no? Que él podría estar discutiendo y exponiendo temas, ¿no? Así, sino dice a Jesucristo. Él se propone saber solamente de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Eso es lo que él se propone, se concentra en eso, por eso Pablo fue lo que fue también, hermanos. Y tuvo éxito porque se concentró en Jesucristo y en él crucificado, pues, ¿no? Eso es lo que él dice, hermanos. Bueno, esa es de repente, una lección para cada uno de nosotros, que en esta mañana estamos aquí, hermanos. Hay una pregunta que dice aquí, me parece que es la última pregunta. ¿Qué lección podemos encontrar aquí acerca de que Cristo debe ocupar un lugar central en nuestro mensaje, sin importar a quienes le estemos predicando? Hermanos, aquí más o menos la pregunta está diciendo aquí, hermanos, en base a esta lección, a esta última frase, ¿no? Este texto bíblico de 1 Corintios 2:2. ¿Qué lecciones podemos encontrar pues aquí acerca de que Cristo, hermanos, de que Cristo debe ocupar un lugar central pues en nuestro mensaje? En lo que predicamos, hermanos, de repente nos desubicamos hablando pues, hermanos, de muchas cosas maravillosas podemos hablar, ¿no? Pero dejamos de lado de hablar de Jesucristo, hermanos. Entonces, o sea, en otras palabras, que eso no tiene sentido para Pablo, ¿no? Y dice, bueno, aquí la pregunta, sin importar, dice, a quienes les estemos predicando. En otras palabras, hermanos, sean aquí, en el entorno donde estemos, hermanos, sean eruditos de la universidad, doctores, no sé, en lo que ellos han estudiado todo, ¿no? O sean también personas que ni siquiera han entrado a un centro de estudios, nada. Entonces, sea quien sea, sean solo sabios de este mundo o que sean, o sea quien sea, hermanos, pues acá nos está animándonos, ¿no? Que nosotros a cualquiera de ellos hablemos solamente de nuestro Señor Jesucristo y que Él ha resucitado y que Él es nuestro Salvador y todo. Concentrados. Y aquí no se necesita, en otras palabras, nos está diciéndonos, hermanos, a la conclusión que llega Pablo, ¿no? Yo me parece, es de que no pierdas el tiempo hablando de filosofías por acá, por allá, que es un tema de discusión interminable, hermanos. Concéntrate, en otras palabras, en Jesucristo, que Él ha venido, ha dado su vida por nosotros, ha resucitado y ahora está intercediendo por nosotros, y el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Concéntrate en eso y en eso nada más. Eso es lo que nos está diciendo. Concéntrate eso. Hermanos. Sí, hermanita, por favor, participe. Buenos días.
Buen día. Sí, lo que yo entiendo es que Pablo fue y primero se lució, ¿no? O sea, me parece que quiso demostrarles que era tan sabio como ellos. No se centró en Jesús, sino en él, en lo que él sabía. Entonces, a veces hacemos eso, ¿no? Mira, mira, yo te voy a hablar para que veas cuánto conozco, ¿no? Cuánto sé. Tú no ves a la persona a la que llevas la palabra y a veces no necesitan saber lo mucho que sabes, sino solamente lo que solo Jesús sabe lo que cada uno necesita, ¿no? De repente solo consuelo, una simple palabra, ¿no? Y a veces más, en vez de orar y decir, Señor, tú dame las palabras, porque solo Él sabe lo que necesita cada persona, voy a demostrarles que me tienen que escuchar porque yo sé mucho de la Biblia o yo sé mucho de algo, ¿no? Eso pienso, hermano. Yo lo he entendido así. Muy bien, hermana, es correcto, pues es correcto, hermanos. No creo que estamos entendiendo, ¿no? La lección de escuela sabática. Y que Dios los bendiga, hermanos. Si no hay más comentario o alguna pregunta, hermanos, vamos a despedirnos en este día, hermanos. Vamos a despedirnos. Tal vez hay algún comentario o alguna pregunta más. Sí, hermano. Buenos días, hermanitos. Buen día, hermano. Buen- Pablo, en este caso, en un lugar muy popular, público, un lugar donde se trataban de cosas importantes para la ciudad de Atenas, mm, utilizó una forma siguiendo lo que ellos hacían, ¿no? Eh, Puso en alto el conocimiento de la filosofía, de su sabiduría, de sus artes, de las personas como eran letrados, ¿no? Todo ello, pero no lo presentó como en otras partes se presenta su testimonio, cómo conoció a Cristo, por ejemplo, ¿no? Si esto hubiera hecho, entonces ahora podríamos ver la iglesia de Atenas. No hay una iglesia de Atenas en este momento, pero hay en Éfeso, hay en Esmirna, muchas iglesias, pero por eso es que cuando habla inmediatamente a Corintios dice, no, me he propuesto ahora hablar de Cristo, nada más de Cristo. Entonces, él se dio cuenta al evaluar, ¿no? Al evaluar lo que le pasó, su experiencia, entonces él se da cuenta que filosofando así como los hombres, no se llega a nada. Es el secreto, ¿no? Es siempre predicar de Cristo, al crucificado, el resucitado, quien nos da la vida eterna, ¿no? Esa es nuestra temática para hoy también. No tenemos que perder tiempo con los filósofos, justamente lo que los epicúreos, los atenienses, lo que ellos filosofaban, entró a la iglesia popular, la iglesia católica, que el alma no muere, que está en el purgatorio, que hay que hacerle misa para pasar al cielo. Mentiras, totalmente engaños, ¿no? Está emborrachado el mundo, por eso que hay fiestas para las vírgenes, para los santitos, que esto, que todo eso viene de la filosofía de los atenienses. muy bien, hermanos. Sí, pues el sabio Salomón, el hombre más sabio de este mundo, hermanos, el hombre más sabio fue pues Salomón, porque Dios le dio sabiduría. Y él experimentó todo, inclusive él se metió en el pecado, hermanos, ¿no? Experimentó vivir una vida del pecado, cayó al fondo, al abismo, ¿no? Del pecado, este hombre sabio. Pero Dios mediante se levantó pues de esa situación y al final en el libro de Eclesiastés, en la Biblia, él concluye, dice, todas las cosas de este mundo, pues, vanidad de vanidades, dice hermanos, todo vanidad. En conclusión, dicen, ¿no? En conclusión de todo, ¿de qué sirve escribir bastantes libros, hablar tantas cosas, dice él, ¿no? En conclusión, en resumen de toda la vida, de todo lo que hay que saber. Son dos cosas, dice este Salomón, concluye. Entonces, lo que el ser humano simplemente lo que tiene que hacer es temer a Dios, o sea, respetar a Dios, o sea, estar dependiendo de Dios, pues temer a Dios, ¿no? Depender de Dios, ¿no?
¿no? Y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo, ¿no? Es el todo del ser humano, el todo. ¿Por qué? Porque Dios va a traer a juicio, pues, toda cosa que uno haya hecho, sea buena o sea mala, hermanos. Entonces, ahí está, hermanos, pues, en resumen, lo que estamos estudiando también a través de la visión de este hombre sabio, Salomón, ¿no? Salomón. O sea, lo que también Pablo descubre, ¿no? De que lo importante es concentrarse en el Señor Jesucristo, predicar al Señor Jesucristo, que Él vino a esta tierra en forma humana, pagó por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venció a la muerte y ahora ya está pagado, ¿no? Por los pecados, y la justicia que podemos alcanzar es aceptando lo que Jesús ha hecho, y teniendo a Jesús, ¿no? Tenemos pues a Dios, ¿no? Y tenemos vida eterna, ¿no? Eso en conclusión y en pocas palabras, ¿no? Sí. Sí, hermanitos, y así que nos despedimos, hermanos. Mañana continuamos pues con nuestro estudio, ¿no? Entonces voy a pedir, a ver, dentro de nosotros, hermanos, que todavía no se han ido al trabajo, de repente está algún hermano o hermana que pueda hacer la última. Hermano Marcelino, pues estás tú, creo, ahí. Por favor, despídenos con la oración, hermano Marcelino. Hermanito, Ahí está la bueno, nuestra hermana Rosa, a ver. buenos días, hermanito. Sí, hermano. Quería leer un poquito de acá de Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien ha dado vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aun que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje somos, suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hacerles levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Acá vemos como Pablo, ¿no?, estaba en el Areópago y él empezó a hablarles de las cosas que ellos desconocían, ¿no?, acá al pueblo de los atenienses. Eso sería todo, hermanito. Amén.
Gracias, hermana. Gracias, hermana. No sé si yo había leído los textos bíblicos. Gracias, hermana, por aclarar los textos bíblicos ahí, las circunstancias que pasaron. Continuaremos mañana, hermanos, con más preguntas y buenas participaciones, hermanos. Así que nos despedimos hoy día, hermanos, y que el Señor nos bendiga, hermanos. Voy a estar pidiendo si está todavía hermano Marcelino para despedirnos con la oración. Bien, hermanos, vamos a orar. Oremos. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por este momento de reflexión, por el estudio de tu palabra, porque, Señor, hemos aprendido a poner en alto, Señor, tu palabra, Señor, lejos de glorificar la sabiduría de los hombres. Ayúdanos en esta generación, Señor, a vivir, a hablar, a pensar en las cosas que hemos aprendido de ti, oh Padre mío, para que el mundo sepa que te hemos conocido, Dios Santo. Bendiga a nuestros niños, bendiga a nuestros jóvenes, bendiga, Señor, nuestro país donde habitamos, especialmente nuestras autoridades sean tocadas por tu Santo Espíritu, Señor, porque los problemas se disipen, oh Dios Santo, por tu poder, no por lo que el hombre puede decidir. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanitos. Buen día. Muchas bendiciones. Hasta mañana, hermanos. Voy a cerrar la sala, hermanos. Que Dios los bendiga y que podamos hacer la voluntad de Dios en este día. Hasta mañana.